Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video tutorial Primeros pasos en GRADS. En este video pondremos en práctica algunas de las características más básicas en el uso de GRADS. Para ello necesitaremos, en primer lugar, obviamente tener instalado GRADS. De no ser así, te recomiendo que veas primeramente el video Cómo instalar GRADS para luego seguir con este. GRADS, o The Grid Analysis and Display System, es una herramienta poderosa y relativamente fácil de usar para la manipulación y visualización de datos. Dentro de los formatos que GRADS puede leer se encuentran los archivos GRIB versión 1 y 2, binarios, HDF y en especial para este caso, NetCDF. En el video tutorial Herramientas de postprocesamiento aprendimos a transformar las salidas NetCDF del WRF a un formato que GRADS puede entender. Hecho esto, vamos a revisar algunas de las características de GRADS y primero que todo abrimos la consola y vamos hasta donde hayamos guardado las salidas previamente transformadas con ARWPost. Así que vamos a Atmos, WRF, dominios, concepción. Vamos a trabajar con una simulación de concepción y cuando estemos en esta carpeta abrimos GRADS, simplemente escribiendo GRADS. Nos preguntará acaso si queremos trabajar con, un, con el modo Landscape o Portrait. En este caso simplemente apretamos Enter para el modo Landscape. Ok, como abrimos GRADS estando en la carpeta que contenía las salidas .ctl y .dat, basta simplemente para abrir este archivo con escribir Open y el nombre de la salida, el nombre que le hayamos dado a la salida. En este caso, salida grads.ctl. Y bien, ya podemos dar un pequeño vistazo a algunas de las propiedades del archivo que acabamos de abrir. Por ejemplo, con respecto a las longitudes, nos dice que los límites van desde 283.6 grados hasta 289.3 grados, considerando variaciones de longitud desde 0 a 360 grados. Nos dice además que la latitud va desde menos 34.7 a menos 40.1 grados latitud sur. También nos señala acerca de los niveles en altura. Pero, bueno, aquí predeterminadamente está fijado en el primer nivel de altura. Por lo tanto, nos dice que va desde el nivel 0.04 hasta idéntico nivel. Y esto es porque está fijado predeterminadamente en el primer nivel. Mismo caso para el tiempo, que predeterminadamente se fija en el primer tiempo, en este caso correspondiente al 14 de noviembre a las 0 horas. Obviamente todas estas variables pueden ser modificadas de acuerdo a al análisis que uno pretenda. Información más detallada sobre el archivo que acabamos de abrir podemos tenerla mediante el comando qfile, y aquí podemos dar un vistazo un poco más detallado a, a lo que tenemos. En la primera línea nos señala que es una salida que proviene del modelo WRF versión 3.3 con un archivo descriptor.ctl, un archivo binario que contiene la información .dat, que es un archivo del tipo grilla y que, por ejemplo, el eje X, que corresponde a las longitudes, está dividido en 99 partes y el eje Y en 118. De la misma manera, tenemos 34 niveles de altura. Un aspecto importante
es el número de variables con las cuales contamos. Cuando hicimos la transformación con ARWPost, en una de las líneas, uno podía elegir la cantidad de variables o específicamente qué variables quería que la salida .ctl conteniese. Pero si nosotros colocábamos la, la palabra all, significaba que en esta salida pretendíamos tener todas las variables que el modelo Word nos pudiese entregar. Y eso fue lo que hicimos y por eso tenemos 90 variables. Las variables están ordenadas de aquí hasta, bueno, hasta donde termina esto. Y a mano en la parte izquierda nos señala eh, el, las letras, el nombre con cual están guardadas las variables y a su derecha una breve descripción de qué es lo que es esa letra. Por ejemplo, como U está guardada la componente U del viento, que corresponde al eje X, mismo caso para la componente B. Si nosotros quisiésemos la presión superficial en pascales, la variable está bajo el nombre PSFC. Si quisiésemos la temperatura a 2 metros en Kelvin, la variable correspondiente es T2. Y así con 90 variables para, dependiendo del estudio, el análisis que quisiésemos hacer. Uno de los comandos quizá más básicos de Gratz es visualizar en pantalla, en esta pantalla, algún campo a elección. Esto se logra simplemente presionando D de display y el campo que queramos visualizar. Por ejemplo, el campo de temperatura a 2 metros o, por ejemplo, el campo de presión superficial. Aquí vamos a agrandar un poco esta pantalla para poder verlo de mejor manera. Una cosa a considerar es que cuando nosotros agrandamos o cambiamos el tamaño de la pantalla que visualiza, para la imagen se borra y para recuperarlo simplemente presionamos Enter nuevamente en esta pantalla. Ahora podemos ver de mejor manera nuestro campo de presión superficial. Si se fijan, y de manera predeterminada, la variable de presión está en pascales. Si quisiésemos trabajar en una unidad de medida más comúnmente usada, como los hectopascales, bastaría simplemente con presionar D, la variable, y dividirla por 100. Otra cosa a considerar es que, si se fijan, este nuevo campo el que transformé de presión superficial desde pascales a hectopascales, al visualizarlo nuevamente, se superpone sobre el campo que ya existía previamente. Esto pasa siempre que uno no limpie esta pantalla antes de ver un nuevo campo o visualizar una nueva información. Para evitar de que eso pase, cada vez que uno quiera ver un nuevo campo, debe presionar C o Clear y limpiar la pantalla. Ahora si nuevamente presionamos D, presión superficial dividido en 100, vamos a ver el mismo campo, pero esta vez en unidades de medida más utilizadas como los hectopascales. También podemos visualizar en GRATS contornos rellenos o contornos pintados. Para ver esto, vamos a limpiar la pantalla y le vamos a decir a GRATS que la próxima figura sea con contornos rellenos o pintados, como quieran llamarle. Para hacer eso, escribo set gxout
shaded. Y shaded significa que queremos contornos rellenos. Ahora simplemente visualizamos el campo de elección. En este caso vamos a ver el campo de temperatura a 2 metros. Como se fijan, ahora en vez de estar viendo contornos, vemos contornos rellenos o pintados. Pero necesitamos algo más. Necesitamos una barra de colores que nos indique en particular aquí la magnitud de la temperatura o qué valores significan estos colores. Para eso simplemente escribimos cbar. Y ahora podemos ver, tenemos una barra de colores que nos indican a qué temperaturas corresponden. Por supuesto, en grado Kelvin, como predeterminadamente viene en las salidas de Worf. Un aspecto importante en GRATS es que este nos muestra el campo total, el campo completo que, que comprende nuestro archivo, nuestra salida del modelo WRF. Pero si nosotros quisiésemos un área más pequeña para centrar la atención en algún fenómeno, podemos hacerlo fijando esos límites. Antes de hacer eso, quisiese que viésemos un comando, el comando qdims, que nos dice actualmente cómo se encuentran las variables de posición. Nos dice que en el eje X, que corresponde a las longitudes, como vimos en un principio, va de 283,6 a 289 grados, dividiendo todas estas longitudes desde la posición 1 hasta la 99. Misma situación para el eje Y en 118 partes. Y nos dice que los niveles Z están fijados en este momento al nivel Z1, que corresponde a 0,04. De la misma manera, la temperatura, perdón, el tiempo está fijado en el tiempo 1, que corresponde al 14 de noviembre de 2011. Si quisiésemos entonces centrar nuestra atención en un área más pequeña, debemos indicarle estos límites a GRATS. Por ejemplo, fijemos en primera instancia las latitudes. Escribimos set lat y los límites en latitudes que queremos. En este caso, desde menos 39 a menos 36. Grat entiende esta orden siempre y cuando la primera coordenada sea menor a la segunda.